Bien, el origen de las especies. Hay datos que apoyan la teoría evolutiva. La teoría evolutiva es la teoría que dice que todos los seres provienen de otros seres. Bien, todos venimos de un ancestro y de él evolucionamos y por ende llegamos hasta donde estamos en este instante. Entonces, hay varios datos que apoyan esta teoría, o mejor dicho, ciencias que apoyan la teoría. Dice que entre esos datos o prueban que existe la evolución son la sistemática, la biogeografía, la paleontología y la anatomía comparada. Eso tiene que subrayarlo. ¿Qué es la sistemática? La sistemática es la clasificación de los seres vivos. Subraya donde dice sistemática, biogeografía, paleontología y anatomía comparada. Eso lo subraya. La sistemática es la clasificación de los seres vivos. Describe cada grupo de organismos y los compara. Además, establece una jerarquización con base a la historia evolutiva del grupo. ¿Qué es eso? La sistemática estudia de dónde proviene un ser vivo. ¿Cómo estudia eso? La sistemática estudia por medio más que todo de lo que es la ayuda de la paleontología y estas cosas, porque ella clasifica a los seres de acuerdo más que todo a su nombre, el área geográfica, los huesos, de qué familia o qué animal es, de qué familia es, de qué género es, de qué reino pertenece. Todo eso es lo que hace la sistemática. Bien, lo hace a partir de la historia evolutiva. ¿Cómo es eso? Hay una ciencia que se llama taxonomía. La taxonomía estudia los huesos. Hay diferentes tipos de aves en el mundo, pero todas las aves tienen el mismo punto del mismo hueso. Vamos a decir, todas tienen alas. Bien, pero al ver las alas de un pelícano con las alas de un ave más pequeña, son la misma, pero en diferente tamaño. Pero puede ser que la ala del pelícano tengan un ancestro en la época del periodo Cretácico que tiene los mismos huesos iguales. Por lo tanto, se dice que el pelícano proviene de ese animal. Y es así. Bien, entonces eso es lo que estudia la sistemática y la taxonomía. Ellas van conjuntas de la mano. Bien, ellas clasifican a los seres vivos. ¿Cómo? Nosotros somos Homo sapiens. Bien, el hombre que piensa, pero también habían otros animales, otros hombres que era el Neandertal, el Homo erectus y así sucesivamente. Bien, entonces eso es lo que ocurre. Hay muchos animales que provienen de otros y de esa manera, de acuerdo a la sistemática, como son familiares, ellos tienen las características parecidas. Y una pregunta, profe. Dígame. Y no hay, o sea, actualmente no existen ni Homo erectus, ni Homo habilis, no existe nada. Bueno, Ya todos los que evolucionaron somos humanos ya. pero recuerde que usted es descendiente del Homo erectus, porque el Homo erectus es el hombre que camina erguido. Usted camina erguido, por lo tanto, usted es descendiente del Homo erectus. Bien, recuerde que eso fue pasando, son varios, el hombre cuando supuestamente el simio evolucionó en varios homos. El Neandertal, el Homo sapiens, había otro homo que se me escapa, y cada uno cogió ¿cómo se dice? Una vía distinta. Todos estuvieron en lugares diferentes del mundo, pero ahí es donde entra lo que Darwin llama la selección natural. A causa de la selección natural, el único que sobrevivió fue el Homo sapiens, obvio. Antes el Homo sapiens era llamado Homo erectus. Sobrevivió porque supo adaptarse a su ambiente. Supo adaptarse a su ambiente. Bien, y por lo tanto logró sobrevivir. Los otros no, los otros murieron durante esa evolución. ¿Por qué? Y así mismo pasa con los animales. ¿Cómo pasa con los animales? ¿Cómo le explico? Vamos a decir la tortuga. La tortuga, según la gente, es un animal prehistórico. Bien. La tortuga vive muchísimos años, viven 200 años, 300 años, hasta más.
Bien, porque su cuerpo y su vida está adaptada para vivir esa longevidad. Entonces, lo que ocurre es que dice que la tortuga antes era un animal, pero muchísimo más grande. Él lo que hizo fue que se adaptó para seguir viviendo y se volvió un animal más pequeño. Bien, entonces eso es lo que se dice. Entonces, la selección natural obliga al animal a adaptarse y si no se adapta, se extingue. Obvio, los animales no contaban con que el ser humano iba a ser la especie dominante y que los iba a matar hasta llegar al punto de extinguir algunos animales. Con eso no está preparado. Ahí eso no es selección natural. Selección natural es estar en la naturaleza y sobrevivir a los cambios que ocurren en la naturaleza. Bien, ¿por qué usted cree que cuando hay un tsunami, un terremoto, los primeros que presienten lo que va a suceder son los animales y salen huyendo? Porque ellos saben que tienen que sobrevivir a lo que va a pasar, así que ellos se van antes de que ocurra. Bien, entonces por eso están adaptados. Es igual las aves. Cuando llega el invierno en Norteamérica, van al sur donde está cálido, emigran. No todas, pero la mayoría, porque tienen que sobrevivir. Entonces se adaptaron para emigrar. Esas son adaptaciones, igual que el oso inverna para poder sobrevivir al invierno. O sea que esas son adaptaciones que los animales obtuvieron para poder sobrevivir a lo que ocurre en el ambiente. Eso se llama selección natural. Quizás había un oso en el tiempo de antes que no invernaba y por lo tanto desapareció, pero el descendiente del oso que inverna quizás usó su inteligencia para saber, bueno, tengo que invernar porque si no me voy a morir en el invierno. Entonces ahí evolucionó. Eso es lo que ocurre. La biogeografía. Los estudios biogeográficos sugieren que los organismos que habitan una misma región evolucionan de manera similar, mientras que los que viven en zonas aisladas lo hacen hacia formas diferentes, aunque se den condiciones ambientales semejantes. La teoría de la evolución sugiere que las especies de una región determinada surgieron de ancestros que muy probablemente vivieron ahí antes, ¿cierto? Hay muchos animales en el mundo. Los osos, hay muchos osos. El oso panda, el oso grizzly, el oso pardo, el oso negro. Hay muchos osos. Bien. Pero el oso panda no vive en América, ni en Norteamérica, ni en Europa. Él es específicamente de Asia, ya que lo haya agarrado la gente en cautiverio para llevarlo a zoológico de los otros lugares es diferente, pero él es de Asia. ¿Qué significa eso? Que ahí hubo un descendiente del oso panda hace años, hace miles de años, y es solamente de esa región. ¿Qué ocurre? Cuando surgió el istmo de Panamá, hubo un intercambio de animales. ¿Por qué? Porque Norteamérica y Suramérica estaban separados. Había agua donde estaba Centroamérica. ¿Qué ocurría? Nadie podía pasar de un lugar a otro. ¿Qué pasó cuando el istmo de Panamá surgió? El istmo de Panamá surgió, por eso que le llaman el puente de América. Los animales del sur empezaron a moverse hacia el norte y los del norte hacia el sur. Por ende, hubo intercambio de animales. Bien, por eso se dice que hay animales específicos de cada región de América. Y hay otros que no eran específicos, sino que se desplazaron de ambos lugares. Bien, se dice que los mamús que vivían en las praderas de Norteamérica, cuando surgió el istmo de Panamá, se movieron hacia Sudamérica. Por lo tanto, se puede encontrar huesos de mamut en toda América. Eso se debe a que el istmo de Panamá era el puente que los unía. La biogeografía estudia eso. Animales específicos de cada región. Bien, hay animales que solamente son de una región específica, se dicen endémicos, son de ahí. Bien, si se da cuenta, la iguana hay en todos lados. Bien, entonces eso es lo que ocurre. En la selva va a haber iguanas. Bien, entonces, pero ella vive más en el área tropical. Entonces, eso es algo específico. Aquí en Panamá, usted no va a ver un oso grizzly porque esa no es la región de vivir de él. Él solamente vive en las áreas donde hay praderas, ríos, donde puede sobrevivir. Aquí en Panamá no tenemos esa pradera. Bueno, sí hay, pero no al nivel que hay en otros países. Bien. Paleontología.
los análisis de los fósiles encontrados sugieren que los restos fósiles del organismo sencillo son más antiguos de los seres vivos más complejos. Ese hecho supone que un aumento de complejidad estructural de los seres vivos, con el paso del tiempo, los fósiles de forma intermedia se emplean para reconstruir la evolución de las especies. También sirven para determinar la edad de los estratos geológicos. Bien, en la página, ahí en la misma página 125, el lado derecho, ahí hay ABC. Hay 3 figuras. Está la extremidad del ser humano, la de delfín y la del murciélago. Son estructuras homólogas. Tienen anatomías similares, pero diferentes funciones. Si se da cuenta, el brazo del hombre tiene el húmero, el radio, el cúbito, el carpo, el metacarpo y la falange. Y el del delfín tiene húmero, radio, carpos, cúbito, metacarpo y falanges. Pero si se da cuenta, son muy diferentes. Bien, parece que tuviera una mano dentro, pero es una aleta. Y la del murciélago tiene húmero, radio, cúbito, metacarpo y falange, pero todas hacen funciones diferentes. Bien, el hombre la utiliza para agarrar, para tirar. En cambio, el delfín no puede agarrar ni tirar nada, él solamente nada. Igual que el murciélago la usa para volar, pero tienen la misma estructura ósea, son similares, son homólogas, pero son diferentes en el punto de la utilización. Bien. Anatomía comparada. Los datos anatómicos muestran que los organismos presentan semejanzas cuando pertenecen a grupos taxonómicos próximos. La anatomía comparada se basa en la comparación de estructura del cuerpo del distinto organismo para encontrar un posible parentesco. ¿Qué ocurre? El ser humano no tiene ni un parentesco o algo homólogo con una planta. No tenemos nada. ¿Por qué? Simple y llanamente porque somos de reinos diferentes. El ser humano pertenece al reino animal y la planta pertenece al reino plantae. Por lo tanto, no tenemos nada en común. Bien. En cambio, usted puede tener algo en común con un animal porque es el reino animal. Bien. Entonces, ¿cuáles son estos parentescos? Estructuras homólogas, estructuras análogas y estructuras vestigiales. Eso lo subraya. Las estructuras homólogas tienen el mismo origen, pero cumplen funciones diferentes. Y es lo que acabamos de explicar ahorita. Las estructuras análogas desempeñan la misma función, pero provienen de diferentes orígenes. Por ejemplo, las alas de un murciélago, ave e insecto cumplen funciones iguales, pero no presentan la misma estructura interna. Eso es cierto. Las alas de las aves tienen unos huesos diferentes a las alas del murciélago y a las alas del insecto. Sí, son alas, hacen la misma función, volar, pero no tienen lo mismo adentro. Estructuras vestigiales tuvieron una función destacada en especies anteriores, pero en los organismos actuales se encuentra reducida o en desuso. Por ejemplo, el fémur y la pelvis de la ballena son órganos vestigiales, pues estos no tienen ninguna función en el movimiento del animal. Bien, la ballena tiene pelvis y tiene fémur. Quizás antes, muchos años atrás, antes que evolucionara lo que es ahora, lo utilizaba. Ya no lo utiliza. Está en desuso. Bien, ya no sirve. Atrás siguen los datos que apoyan la teoría evolutiva de las ciencias. También tiene que subrayar embriología, genética, biología molecular y bioquímica. Bien. Embriología. La evidencia embriológica se basa en el estudio comparativo del desarrollo del embrión, periodo entre la fecundación y el parto, de distintos seres vivos con el fin de descubrir semejanzas e intentar deducir el parentesco evolutivo entre ellos. Todos los animales tienen embriones, o sea, bebés. Bien, pero todos crecen de diferentes maneras. El pollito crece en un huevo, usted crece en un útero y hay otros animales que, bueno, la mayoría, luego los mamíferos nacimos por medio de un útero. Están los vivíparos y los ovíparos. Y están también los huevos que pone la rana que a medida van desarrollándose de diferentes maneras. Entonces, ellos estudian eso. Ahí en la página 126, el desarrollo de los vertebrados, está el desarrollo del humano, el del perro y de la ave, y ve que se parecen bastante. No hay nada muy diferente que digamos. La única diferencia puede ser el periodo de gestación. ¿Qué es el periodo de gestación? ¿Cuánto tiempo demora en nacer? Bien. El elefante creo que demora 12 meses en que nazca el elefante. O sea que un año la elefanta está embarazada. En cambio, la mujer está 9 meses. Los ratones
que son roedores. Los roedores es por eso que tienen demasiados hijos. Ellos cada 2 meses tienen hijos y ya la hembra entra en celo de una vez. Bien, por eso que usted ve que le dicen de que sí, porque usted es como un quick, tiene como 8 hijos. Por eso, porque ellos no paran de tener hijos. Tienen 2 meses, nacen y ahí mismo pueden volver a salir embarazadas. Bien, entonces eso es lo que ocurre. No hay un periodo de celo como es con los perros. Cuando la perra está en celo, usted ve que la amarra o amarra el perro, los perros andan correteando a la perra porque está en celo. Ese es un periodo que solamente en ese periodo la perra puede salir embarazada. Bien, cuando no está en celo no ocurre. Bien, eso es lo que pasa. Genética, dice, el estudio de la genética del organismo facilita la comprensión de los mecanismos hereditarios que genera la variabilidad de las poblaciones y aclara cómo esa variabilidad influye en el proceso evolutivo. Bien, genética. Desde que se inventó la genética, el ser humano ha podido determinar quién desciende de quién, porque los ADN son parecidos. No son iguales, pero sí son parecidos. Ahora se puede estudiar de un pedazo de un hueso, de un fósil, que le cortan un pedacito, van y estudian la genética a ver qué tanto se parece a qué animal, y ahí determinan que es familia o es un descendiente o es un ancestro de tal animal. Así es como determinan eso. Biología molecular. Las técnicas de la biología molecular hacen posible determinar la secuencia de nucleitos de ADN. La biología molecular y la genética van ligadas de la mano. El análisis de esa secuencia permite encontrar relaciones evolutivas entre las especies. Por ejemplo, mediante técnicas moleculares se determinó la proximidad genética evolutiva entre la especie humana y los demás primates. Ahí es donde entró el hecho de que decían que descendíamos de los simios, porque al estudiar la genética y la biología molecular, o sea, el ADN, nos dimos cuenta que había algo muy, muy parecido al nuestro. Además de eso, si se da cuenta, los simios son los únicos animales que tienen pulgares para agarrar cosas, todo lo que son simios. Bien, usted también tiene pulgares. Bien, además de eso, el simio cuando quiere caminar erguido, camina erguido. Bien, ahí es donde está el parentesco. No hay ningún otro animal en la tierra que pueda agarrar objetos con su mano como el simio lo hace igual que el hombre. Bien, porque si usted al perro le da un vaso de agua, no lo va a agarrar. Bien, lo tumba con la pata porque no tiene cómo agarrar. Entonces, ahí es donde entra la similitud. Por eso no, que el hombre desciende del simio, porque aquí están los datos científicos. Bien, entonces eso es lo que ocurre. La biogeoquímica, el estudio de la biogeoquímica comprende el análisis de proteína y ácido nucleico. Los datos bioquímicos parten del estudio comparativo de las moléculas de los organismos diferentes. Las especies con proteínas semejantes tienen un parentesco evolutivo. Por ejemplo, se ha comprobado que la hemoglobina de la sangre humana es muy parecida a la de los chimpancés, por lo que sugiere una proximidad evolutiva de ambas especies. Bien, ¿qué ocurre? Todos los animales tienen sangre y todos tienen hemoglobina diferente. Cuando usted va al veterinario y lleva a su perro, el perro puede tener una hemoglobina buena, si no me equivoco, creo que es de 8, una cosa así. Bien, y hay otros animales que tienen que tener una hemoglobina de 200, 250 por ahí arriba, para poder estar bien. En cambio, el ser humano tiene que tener una hemoglobina mayor a 14 para decir que está sano, o de 12 para arriba para decir que está sano. Es decir, que ellos encontraron el parentesco de que para poder que un simio esté sano, tiene que tener una hemoglobina igual o parecida a la del hombre. Cosa que no ocurre con otros animales. Bien, porque si un ser humano tiene una hemoglobina del 8, lo va a llamar el doctor y lo va a hospitalizar porque usted sufre de anemia y se está muriendo. Bien, y va a buscar por qué usted sufre de anemia. Puede ser que no coma, puede ser que tenga alguna enfermedad y usted no sabe, puede ser muchas cosas. Bien, por eso es que siempre le mandan a hacer exámenes de sangre. La hemoglobina, los leucocitos y los eritrocitos son los que determinan su salud. Ahí ellos cómo se dan cuenta. Bien. Otra cosa importante. Yo estoy hablando de la teoría evolutiva. La clase pasada que la subí a YouTube, yo hablé de la teoría del creacionismo, que es la teoría que está en la Biblia. Bien. Aristóteles y otros científicos de esa época creían en la teoría creacionista. Decía que no puede haber
todo lo que se había creado no podía ser creado más que por un ser supremo. Bien, y después creían que todo lo que el ser supremo había hecho lo había hecho en base a 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Entonces ellos creían en eso. Ellos creían en eso hasta que llegó el punto en que apareció Darwin y tiró la teoría evolutiva. Pero Aristóteles y todos esos científicos antes de Darwin creían en la teoría creacionista. Bien, y eran científicos. Bien, Linneo, que era uno de los científicos más grandes, y Cuvier, que era uno de los científicos más grandes, que ellos tenían una clasificación de los animales. Cuvier, que era geólogo, perdón, y estudiaba ciertas cosas, creía en el creacionismo. Él decía que no había nada en esta tierra que no había sido creado por un ser supremo. Y eran científicos. Bien. Todavía hay científicos que creen en eso, que creen en la teoría del creacionismo porque son personas que creen en Dios. Y hay otros científicos que son escépticos porque ellos solamente creen en los datos científicos. Bien. Evolución del ser humano, página 127. La teoría creacionista propone que el ser humano fue creado por un ser divino sobrenatural. Esa teoría se basa en la fe y defiende la literalidad del libro del Génesis de la Biblia. La teoría evolucionista propone que el ser humano se separó de la línea de los simios hace 6 millones de años. Ahí es donde entra el debate. ¿Cuál de las dos teorías es verdadera? ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? Bien, y ahí a la larga, si sigue discutiendo ese tema, se va a ir miles de años. Se va a morir sin saber qué es lo que pasa. Bien. Kareli tiene que prender la cámara, si no la saco de la clase. Bien, entonces, ahí es donde entra el punto. Y es un debate. Bien, hay científicos que han tratado de probar la existencia de Dios. Hay científicos que han tratado de probar la existencia de Jesús, el cual dicen que sí existió, porque ellos encontraron prueba de que sí existió. Entonces, ahí es donde entra el detalle. Por eso es que ambas teorías siempre están en conflicto. Por ende, se le enseña ambas teorías. Usted elige en cuál de las dos teorías creer. Nadie le dice que crea en una, no. Usted lo elige. Por algo se le enseña ambas teorías. Bien, dice que primates. El ser humano pertenece al orden de los primates, un grupo que incluye más de 230 especies de mamíferos con muchas similitudes entre sí, pero también con diferencias. El estudio de estas similitudes y diferencias permite comprender las distintas etapas de la evolución del grupo. Los primates tienen gran desarrollo cerebral, hocico pequeño con diferencia de parcialización, visión normal y estereoscópica, y dan sensaciones, y las imágenes de ambos ojos se sobreponen y dan sensación de profundidad. ¿Qué ocurre? Hay animales que no perciben la profundidad. Bien, por eso se chocan con las paredes. Hay otros animales que no ven lo que nosotros vemos y hay otros animales que ven hasta mejor que nosotros. Entonces, si alguna vez ha visto en la cómica que las aves se golpean contra los vidrios transparentes, es cierto, la ave no percibe el vidrio. Por eso es que se choca. Por eso a la hora de hacer edificios altos, se le pide a las personas que están haciendo los edificios ahora que los vidrios tienen que tener color o que lo hagan con colores, porque si no los aves se chocan y mueren. Bien, porque ellas no perciben eso. Bien, está la gallina que percibe muchísimo más colores que el ser humano. La gallina ve colores que usted no ve. Bien. Entonces, asimismo, como se dice que la gallina es el último descendiente del tiranosaurio Rex, porque tiene la misma pata, camina igual, tiene las manos igualitas, todo, la mayoría de los huesos se parecen al tiranosaurio Rex. Bien. Pero es un ave. Y dirá, bueno, un ave y el otro, pero ambos ponían huevos. O sea, y hay muchas similitudes según los científicos que dicen que ese es el último descendiente de ese animal. Bien. Entonces dice que también tienen pulgares adaptados a la manipulación de objetos y extremidades para trepar, agarrar objetos y llevar alimentos a la boca. Viven en sociedad, es verdad, los simios viven en sociedad, viven en grupo. Ellos tienen un macho alfa, el macho alfa tiene su grupo y hay más machos, más hembras, más niños, es como si fuera una familia y ellos viven adaptados. Bien, los humanos, a diferencia de los primates, pueden mantenerse erguidos y caminar 2 pies. Además, tienen un cerebro más grande. Eso es lo único que nos hace diferente a los primates. Caminamos erguidos y tenemos un cerebro más grande. Bien,
Ahí están los ancestros en común. Ahí están los simios, los catarrinos, los hominoides, los prosimios, los platirrinos, los cercopitecos y el ser humano forma parte de los hominoides. Bien, que está el chimpancé, el gorila, el orangután y el gibón, que es una especie de simio. Y están los monos del viejo mundo, que son los que ven ahí, que es un babuino. Y los monos del nuevo mundo, que son los pequeñitos que usted ve ahí, que ahí entra el mono tití y todo este tipo de monos. Mono aviador. Bien, y los que son prosimios son los que conocemos como lémures. Bien. Ancestro del ser humano. Dice que el ser humano y otros primates tienen un antepasado en común. Bien. Que fue evolucionando durante millones de años. El parentesco evolutivo de evidencia con estudios genéticos que muestran una similitud entre humanos y chimpancés del 97%. La característica evolutiva más estudiada es la bipedestación, marchar en dos pies, que se relaciona con la posición vertical del cráneo, la mayor longitud de extremidades inferiores y la estructura de los huesos del pie. En otras cosas, los homonoides son seres con caracteres corporales y genéticas similares, entre los cuales se encuentra el Sahelanthropus, Australopithecus y el Homo. El otro ese es el que se me pasó. El Australopithecus también era un simio que evolucionó, pero también desapareció de la faz de la Tierra porque se extinguió. Dice que a este último pertenece el ser humano, que es el Homo sapiens. Bien. Y en la última página está cómo se desarrolló la evolución de los homonoides. Dice, dio como resultado que no se sabe con certeza cuáles son los antecesores directos. Las primeras personas idénticas a las actuales vivieron hace 35.000 años en Europa, África y Asia Menor. Sus restos de fósiles han sido encontrados en numerosos yacimientos. Ahí se ve el orden. Dice que el Homo erectus, de ahí, déjame buscar la línea correcta, por aquí está. Ajá. Del Homo erectus hay otro animal, hay otro Homo que se llama Ergaster. Bien, pero el Homo erectus pasó al Homo heidelbergensis y al Neandertal y al Homo sapiens. El Neandertal no sobrevivió y desapareció. El Homo sapiens es nosotros. Bien, el Ergaster viene del Homo habilis y del Homo rudelfensis. Bien. Dice que el Homo ergaster se parece mucho al humano actual, por ejemplo, en la relación del tamaño entre las extremidades. Fueron los primeros en tener un lenguaje articulado. ¿Qué significa? Que podían hablar. Hablaban entre ellos, inventaron su propio idioma. Bien. Entonces está el Australopithecus boisei, el Australopithecus aetopicus, el robustus, el gargi, el afarensis y el africanus. Bien. El africano es el Australopithecus, como dice su nombre, de Austria. Si se dan cuenta, tiene nombre. El Australopithecus afarensis dice que se llama Lucy. Se llama Lucy porque que lo encontraron, se dieron cuenta que era una mujer y le pusieron Lucy. Bien, que dice que era la esposa de uno de los científicos que la encontró. Entonces le pusieron Lucy. Y Africanus, el niño de Town, significa que fue encontrado en África, en la ciudad de Town, un pequeño pueblo, y por eso se le puso así. Sé que el Australopithecus afarensis dice que los Australopithecus y los Homo caminaron erguidos. La capacidad craneal era de 450 centímetros cúbicos. Tenían gran actividad arbórea de comer frutas y semillas. Si se dan cuenta, la capacidad craneal del Australopithecus y del Homo sapiens es muy diferente. El Homo sapiens tiene 1.350 centímetros cúbicos, o sea que su cerebro es más grande que el del Australopithecus. Bien. Y por último está el Sahelanthropus echandensis. Se discute si caminaba en dos piernas. La orientación de sus caninos es semejante a la del ser humano. Bien. Lo otro que ve ahí son dientes que se encontraron y otras partes que se encontraron. Y se identificaron con otros nombres. El Ardipithecus ramidius y el Australopithecus anamensis. Pero esos son partes solamente, ¿no? Es lo que se ha encontrado hasta ahora. Si se da cuenta, dice que va parte de 7 millones de años atrás. Bien.
Dice que el Homo sapiens hace 50.000 años, el Homo experimentó un cambio de comportamiento que dio origen a un desarrollo cultural. Algunas características del Homo sapiens son la facultad de razonar, hablar y describir y crear herramientas escasas. Bien, ahí termina el tema. Yo vi un documental sobre la evolución del hombre y cuando el hombre era Homo erectus, antes de ser Homo erectus, que era el Homo heidelbergensis ese, y luego se volvió Homo erectus, las mujeres cuando iban a dar a luz en esa época, los niños morían, porque la mujer daba a luz de pie. Entonces, o lo apañaba o no lo apañaba. Entonces, cuando lo apañaba, el niño tenía poca probabilidad de sobrevivir porque ellos no sabían cómo mantener un bebé. O sea, la mamá lo podía amamantar, pero ellos estaban sin ropa, ellos no se refugiaban, a veces dormían debajo de la lluvia. O sea, era Entonces, básicamente esos son lo que llamamos cavernícolas, que son correcto. humanos que piensan, pero no como en la actualidad. Ajá, entonces ellos fueron evolucionando. Ahí en ese documental le ponen un nombre al macho alfa principal, que es el que se da cuenta que él va evolucionando poco a poco. Pues él se da cuenta, empezó a hacer trampas para capturar animales, se dio cuenta que podían dormir en una cueva, se dio cuenta que había que hacer otras cosas. O sea, él fue viendo lo que sí podía hacer. O sea, se ve la evolución de, Fueron mentes brillantes, por así ajá, decirlo. se ve la evolución de él y cómo hace evolucionar a los demás. Entonces, eso sí, ahí presentan al hijo de él. Él. En la historia dicen que él trató de tener varios hijos, pero no pudo porque la mujer cuando lo tenía morían a los 2 o 3 días o si no, no lo apañaba y el niño ya se reventó la cabeza Pero no y no podía entiendo hacer por más qué lo nada. tenían de pie. ¿Cómo? No entiendo por qué lo tenían que tener de pie. Porque ya no sabían cómo tener un niño. Para tener unas contracciones, cuando le daban las contracciones, ellas lo resistían las contracciones de pie y pujaban de pie. Luego se dieron cuenta que se podían acostar, pero ellas aguantaban sus contracciones de pie porque ella no era muy pensante, no tenía ese razonamiento que hay ahora. Bien, y el hombre no interfería en el parto, nadie interfería. Ella solita ahí de pie aguantando su dolor, ya sea bajo la lluvia o el trueno o lo que hubiera, ella pujaba ahí hasta que se salía el niño. Y el cordón umbilical no lo cortaba, ellos se quedaban con ese cordón ahí un rato y después eso se caía solo. Bien, porque en esa época no había eso. Entonces, Profe, sale, dígame. ay, qué cara. Profe, entonces nadie le ayudaba ya a dar luz. Nadie, ella daba su a luz de pie, aunque hubieran otras hembras y hubiera más gente, ella daba su a luz de pie. Entonces, ya después, a medida que fue evolucionando, y se fueron dando cuenta de las demás cosas. Pero llegó el punto de que el niño ese que sobrevivió fue el que hizo que evolucionara más ¿cómo le digo? El ser humano, porque decían que del papá de él, que era el Homo Heidelbergensis ese, cuando el niño nació siendo Homo erectus, o sea, ya había evolucionado, por lo tanto pensaba más que su padre. Y él llevó a la manada a ser más grande y aprender cómo tenían que vivir, porque él nació diferente y se le veían los rasgos de él eran diferentes los de su papá y su mamá. Bien, enseñó que tenían que vestirse y todo eso. Sí, dígame. ¿Y hay otros animales que tengan la capacidad de evolucionar? ¿O somos Todos los animales privilegiados? evolucionaron. Los animales que se adaptaron a la selección natural evolucionaron. Algunos se volvieron pequeños, otros se Pero volvieron entonces más nosotros grandes. fuimos lo único que obtuvimos la conciencia y la Claro, mente. tuvimos la capacidad de pensar. Recuerde que los lenguajes o como nosotros hablamos, eso también es inventado. El animal tiene su lenguaje, los perros ladran. Ellos se entienden entre ellos, nosotros nos entendemos entre nosotros. El lenguaje, como se ve, lo vi en el documental, ellos inventaron su lenguaje. Nosotros los seres humanos inventamos nuestro lenguaje y hablamos lo que inventamos. Bien, ya que Profe, ahora que le pongamos y que la gramática y la tilde y todo eso es diferente, pero nosotros hablamos lo que inventamos. Bien, ¿Y cómo estamos 100% seguros que los animales se entienden entre ellos? porque los animales se entienden entre ellos. Eso está estudiado. Eso está estudiado. Todo ser vivo en la tierra tiene su lenguaje. Lo único que no hablan son las plantas, a menos que cuando le pegue el viento y que hola, ¿cómo estás? No, ellas no se hablan así. Bien, ellas no hablan.
Pero todos los animales, todo lo que es animal y ser vivo en la tierra, tiene su forma de comunicarse. Usted ha visto las arrieras. Agarra una arriera y quítele las antenas para que usted vea cómo se vuelve loca. Porque ella se comunica mediante las antenas. Entonces, si le quita las antenas, ella se vuelve loca porque ya no sabe quién escuchar, no está escuchando y ataca a su propia especie. Bien. Recuerde que los animales actúan por instinto. ¿Ok?